Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Maynor Rodríguez Cortés. Yo nací en el año 1977 en el Hospital de Liberia. Eh, Soy el mayor de tres hermanos. Tengo dos hermanos por parte de papá y un hermano por parte de mamá. Yo en el año, más o menos como en el año 84 más o menos, el Señor empezó a llamar, a tocar mi corazón. Era de la religión oficial, antes de que el Señor me llamara, era la religión oficial. Y entonces iba vamos, a las actividades de religiosas, ¿verdad? Pero era un creyente, en ese momento era un creyente que solo iba así por rutina nada más, de vez en cuando. Iba a la misa. En el año 84 fui, fui con unos vecinos a la escuela dominical. Y me gustaba ir a la escuela dominical de una iglesia evangélica. Esa iglesia estaba porque ya no está ahí, de la entrada de emergencia del hospital, como 75 metros noreste, más o menos, por ahí. Ahorita está solo el espacio, nada más donde estaba esa iglesia. Yo me acuerdo que esa iglesia yo creo que era del Movimiento Misionero Mundial. Yo asistía los domingos a la escuela dominical con los amiguillos de la escuela, ahí del barrio. Amistades. Yo asistía entonces a la escuela dominical ahí de esa iglesia, yo creo que era del Movimiento Misionero Mundial. Iba con los vecinos. Entonces en el 2004 conozco al Señor, o sea, ya acepto al Señor como mi Salvador. Me acuerdo que el pastor me habló, el pastor Guillermo, a su Facebook me habló de Cristo. Y me dijo que si yo quería aceptar al Señor como Salvador. Entonces hice la famosa oración de fe, ¿eh? Que el Señor me perdonara, que ahora en adelante le iba a servir a Él, ¿verdad? Y me acuerdo que me presentaron como, no en el mismo momento, sino en un culto diferente, me presentaron ante la iglesia. Eh, Ahí estaba el pastor Obando, digamos, el pastor Obando es el encargado de esa iglesia, digamos, él era el dueño, digamos así, como de Peniel. Porque el pastor Obando, digamos, tenía dos iglesias, Ciudad de Dios Betel y Ciudad de Dios Peniel. Entonces el pastor Obando era como el dueño de esas dos iglesias, el que pastoreaba, digamos, las dos iglesias. Entonces él era encargado más que todo de oficiar, digamos, la ceremonia así de presentación de hermanos nuevos miembros de la iglesia. Entonces me acuerdo que me pasaron al frente, ¿eh? Hermanos, dice, aquí tenemos unas nuevas almas para Cristo. Entonces el hermano Maynor. Y yo con vergüenza, porque era muy tímido en ese tiempo. Me da vergüenza a mí pasar al frente. Entonces un día me presentaron en la iglesia, el pastor Obando y su esposa me presentaron en la iglesia ante la congregación. Y ese día estaba nervioso yo porque era la primera vez que me ponía enfrente de muchas personas. Era tímido yo en esos tiempos. Y estaba con una vergüenza. Y yo me acuerdo que no volvía a ver a nadie. Estaba así con la cabeza hacia abajo, ante toda la congregación. Ahí, ¿verdad? Ya ese día ya presentamos al hermano Maynor, nuevo miembro de la iglesia. Entonces ya lo felicitaban a uno, pasaban varias personas y lo felicitaban a uno. Me acuerdo que siempre hacían tenían esa costumbre. Cuando presentaban un miembro, algunos hermanos de la iglesia hacían fila y lo saludaban a uno. Bienvenido hermano, guau, le decían a una gente a uno. Después al tiempo ya siguiendo y me empezó a gustar ir a la iglesia. Y eso que antes no me gustaba la iglesia, ¿eh? Ya cada sábado iba a los cultos de jóvenes, me acuerdo. Y el pastor ahí, digamos, el pastor Gerardo, el pastor Guillermo vivía motivándolo a uno ahí. Hermano, ¿cómo está? No sé qué, cada vez que uno llegaba al culto, ¿eh? Pero el problema era que yo, digamos, al principio, de las primeras veces que iba a la iglesia, iba acompañado de Ena y de Raquel, Brian y Moisés, que eran los que siempre me acompañaban. O sea, yo siempre iba con ellos a la iglesia. Costaba mucho porque era muy difícil que yo fuera solito.
Allá el tiempo fue que empecé a hacer amistad con ellos, ¿verdad? Porque empecé a hacer amistad con Ena, con Raquel, con los hijos de ella, de Raquel, ¿verdad? Entonces me acostumbré a estar yendo al culto todos los sábados y domingos, ya empecé a ir al culto sábado y domingo, a la escuelita dominical, iba con Raquel, y Ena y los Huilas, ¿verdad? Y de vez en cuando le echaba, y como yo tenía bicicleta, entonces de vez en cuando le echaba el raya a Brian. A Brian me lo traía en Navarra, porque Brian estaba bastante chiquito, me acuerdo. Entonces éramos como una familia, eso fue mi primera familia, en la fe. Entonces ya el tiempo, todo eso fue aumentando, ¿verdad? Al principio yo iba motivado, pero porque ellos me llevaban. Como siempre, ¿verdad? Cuando uno es cristiano uno va por alguna motivación. Cuando uno se convierte a Cristo va por alguna motivación, generalmente no va solito, va porque algo le interesa en la iglesia. Hay gente que pasa y que tiene ese problema. Uno conoce de Cristo y empieza a ir a la iglesia por algún motivo, no por iniciativa propia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que van porque alguien los invitó a la iglesia y después siguen yendo, pero si va el otro joven que lo invitó. Así son los primeros pasos en la vida del cristiano. Y a veces hay jóvenes que van a la iglesia porque les gusta una muchacha. Y esa muchacha que lo invitó a la iglesia, entonces ellos van porque ellos están enamorados de esa muchacha. Otros van porque el amigo lo invitó a ir, entonces, para no quedarle mal a ese joven, dice, para no quedarle mal a aquel muchacho que me invitó a la iglesia, voy a ir con él. Entonces a veces uno, digamos, cuando inicia en el cristianismo, tiene esas motivaciones equivocadas, ¿no? Pero gracias al Señor que uno las va superando, y bueno, algunas personas las superan y otras no. Yo en mi caso, digamos, iba por algunas motivaciones equivocadas. Después ya me empecé a afirmar en la fe. Allá al tiempo empecé a recibir las clases de discipulado. Estamos hablando de meses, ¿verdad? No estamos hablando del inicio. Empecé a recibir las clases de discipulado. Ya me fui metiendo en las cosas de Dios. Me empezó a gustar, ¿verdad? Con el tiempo, ya yo empecé a ir solo ya a la iglesia. O sea, cuando ya no iba Raquel, ni Ena, ni Luila, entonces yo iba solo. Ya mi motivación no era, ya estaba desviando la motivación, digamos, ya la motivación, si no iban ellos, ya no me interesaba, ahora sí ya estaba tomando la iniciativa de ir yo solo. Entonces yo iba solito. Allá el tiempo ya empecé a ir solito. Aunque ya después retomé, digamos, siempre me gustaba mucho ir así como en grupitos con ellos. Me iba para la casa de Raquel y allá, me llegaba temprano, ¿eh? Como yo en ese tiempo no trabajaba, entonces llegaba temprano. Me iba como de las 3 4 de la tarde. Y eso que, digamos, y eso que apenas estaba empezando, ¿verdad? Me empezaba a gustar ir a la iglesia. Después con el tiempo, entonces ya seguía recibiendo las clases de discipulado, no entendía muchas cosas. Me acuerdo que la primera Biblia que yo compré, no tenía Biblia, ¿no? Entonces yo ya conocí un poquito San José. Entonces una vez me fui para San José y fui a una compriventa de libros. Y wow, y voy viendo una Biblia ahí, mira, una Biblia, Santa Biblia decía. Y entonces, como la vi que digamos, el lenguaje de la Biblia era muy sencillo y bastante entendible, me la compré. Yo creo que me costó como 1500 esa Biblia. Ahí la tengo, de recuerdo. Es una versión Dios habla hoy, católica, pues incluye los libros deuterocanónicos. La versión Dios habla hoy con libros deuterocanónicos. Pero no me importaba porque lo que me interesaba a mí es aprender a leer la Biblia. Yo nunca en mi vida había tocado una Biblia. Esa fue mi primera Biblia que empecé a tocar. Y como en las clases de discipulado lo motivan a uno a estar aprendiendo a leer, a aprender a leer la Biblia. Yo nunca había tocado mi Biblia en mi vida. Pero gracias a las clases de discipulado fue que me empezó a entrar ganas de ir aprendiendo más de Dios, más de Dios, más de Dios. Y entonces y ahí fue donde le enseñaron a uno los capítulos, versículos, qué es eso, capítulo, versículo. No, yo eso no sabía nada, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a leer Génesis y después en otra ocasión ya leía Apocalipsis. Ay, como es uno, ¿no? Cuando empiezan los caminos de Dios uno anda perdido, no sabe por dónde empezar. Entonces me acuerdo que empecé, en el principio creó Dios, el Señor, que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y allá en otro día me encontraba leyendo Apocalipsis, y como lo vi así todo muy
Como Apocalipsis es un libro simbólico que tiene muchas cosas feas de lo que va a pasar en el mundo, digamos, en el mundo ya a finales de los tiempos. Me asustaba, entonces ya dejaba la Biblia ahí guardada, y la guardaba, y no volvía a tocarla. Me daba miedo lo que decía Apocalipsis. Allá en otro día me veía leyendo otro libro ahí, como no le entendía, entonces la dejaba ahí guardada la Biblia. Pero esa fue mi primera Biblia, entonces a llevar esa Biblia a la iglesia. Motivado ya por mí mismo, la empecé a leer solito y me empezó a gustar a leer. Ya tenía el hábito de lectura, pero el hábito de la lectura de la Biblia nunca lo había tenido. Hasta ese momento empecé a leer la Biblia. Con el tiempo logré comprar una Reina Valera. Ahí la tengo, por cierto, es un recuerdazo que tengo yo de esa Biblia. Ahí la tengo y la marqué. Después allá, al tiempo, me estamos hablando más de un año, me bautizaron. Nos llevaron a bautizar a mí y a otras personas. Ese día ya nos dicen, vamos, hay bautizo el domingo. Toda la iglesia para allá, y fuimos en un bus hasta la playa de Panamá, porque la iglesia Peñel tenía la costumbre de ir a bautizar a la playa de Panamá o al río Colorado. En esa ocasión me llevaron a bautizar allá a la playa de Panamá. Lástima que no tengo foto de ese bautismo. Posiblemente el que la tiene esa foto es el pastor Obando. Entonces ahí el pastor nos bautizó, el pastor Obando. Él fue el que nos bautizó. Ya, Guillermo andaba ahí con nosotros, pero el que bautizó en ese momento fue el pastor Obando, en la playa de Panamá. Entonces ahí fue donde ya fui bautizado. Y empecé, ahí íbamos ya creciendo, ya iba creciendo en la fe yo. Gracias a Dios empecé a ir creciendo en la fe. Porque es difícil, digamos, hay gente que piensa que entrar en los caminos de Dios es hacer la oración de fe, nada más ya. Y después de ahí no hay que hacer nada. Ya con solo eso piensa uno que ya está bien con Dios. No, pero vinieron problemas y todo. Después de haber aceptado yo al Señor y que empecé a ir a la iglesia con más regularidad, ya mi familia se empezó a oponer. Mi abuela también, ya como mi familia ha sido católica toda la vida, ya me empezaron a decir apodos, aleluya, pastor, en mi familia. Y me empezaron a criticar ya, porque para qué iba yo a esa iglesia, no sé qué, no sé cuánto. Y más cuando el tema de los diezmos, que para qué le van a regalar plata a esos pastores, no sé qué, ladrones y no sé qué, no sé cuánto. Empezó todo ese montón de críticas hacia la iglesia. Pero a pesar de esas pruebas, yo siempre seguí adelante, yo no le puse mente a eso. Seguí adelante. Yo seguí adelante a pesar de las pruebas. Ahí iba, y seguía en los caminos, aferrado. Cada día me iba enamorando más de Dios. Me gustaban los cultos ya. Ya me empezó a ir a gustar a los cultos. Antes solo tenía la costumbre de ir los sábados o los domingos. Después ya me empezó a gustar ir al servicio de los martes, al servicio de los miércoles. Me metí más de lleno en las clases de discipulado, en las clases que daban los miércoles, creo que daban unas clases también. Y como ya era bautizado, entonces en un momento dado el pastor Guillermo me propuso que si yo quería servir en la iglesia como diácono. Yo no sabía que era eso diácono, yo solo veía a la gente que se paraba ahí en la puerta a recibir a la gente y solo observaba nada más y nada más. Yo pensé que el diácono solo hacía eso nada más. Pero no, y entonces ya aprendí a tener responsabilidades en la iglesia. Entonces ya me acuerdo que los domingos me ponían a veces de diácono a recibir a la gente. Llegaban los hermanos y no, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, Julano, Dios lo bendiga, Sultano. A uno a recibir el diácono, como lo poníamos de diácono. Y me acuerdo que a veces me tocaba con Raquel, porque Raquel también la pusieron de diácona a ella, diaconisa. Entonces los dos estábamos ahí en la puerta esperando a la gente. Claro, yo era en los primeros tiempos de que yo me convertí, yo era fiel a la iglesia, llegaba tempranísimo. A veces llegaba como hasta 1 hora antes, 2 horas antes. Hubieron momentos que yo llegaba hasta 3 horas antes, a los cultos de las 5 de la tarde. En el caso de los cultos de las 6 y de las 7 de la noche, llegaba desde las 5 de la tarde. Algunas veces, Claro, eran tiempos diferentes, uno trabajaba. Pero a pesar de eso me gustaba mucho ir a la iglesia. Habían tiempos en que yo pasaba en la iglesia ahí todo el día. O sea, por ejemplo, un domingo, ya se iba a la iglesia,
culto de las 10 y pasaba directo ahí una vez, hasta para el culto de las 5. Me gustaba mucho ir a la iglesia. Y estaba leyendo continuamente, digamos, a veces, ya me metí más a leer, marcaba los versículos. Tengo la Biblia toda rayada, con diferentes colores. Ahí tengo la Biblia, que la tengo toda rayada. De esos tiempos me acuerdo. Después entró, digámoslo así, después de Guillermo pusieron a otros pastores que se llaman el pastor Eduardo y la pastora Teresa. Entonces, eso fueron como ya ellos estaban ahí como copastores. Entonces ya llegó un momento dado que nos pusieron como pastores. Allá al tiempo, digamos, ya el pastor Obando decidió poner a su hijo Gerardo Obando, Gerardo Junior en ese caso, y su esposa lo pusieron de pastores. Ellos estaban primero como pastores de jóvenes, luego los pasaron a ser pastores principales. Cuando Gerardo hijo era el pastor de nosotros, de los jóvenes, él nos llevaba a todo lado ahí, nos llevaban a pasear, así hacíamos campamentos y cosas así, digamos. Ese señor tenía bastantes ideas así sobre eso. Recuerdo varias veces, digamos, una vez fuimos a Cataratas del Llano Cortés con toda la iglesia. Con Guillermo también íbamos, digamos, a veces nos íbamos, decía, Huila, vamos para el fin de semana, vamos para Colorado, y nos agarramos todos en bicicleta y nos íbamos para el Colorado. Allá hacíamos culto, allá en Colorado. Y cuando fuimos también allá en Cortés, también hicimos un mini culto ahí, y hubo después ya cada uno disfrutando ahí en familia. Yo fui a los famosos encuentros también, digamos, con la iglesia Peniel. Una vez asistí a un encuentro. Ese encuentro creo que lo hicieron en Bijagüe, Upala. Yo fui con la iglesia Peniel, fue el primer encuentro que fui. Fueron 3 días, digamos, de encuentro. Le llaman encuentro en las iglesias, digámoslo así, iglesias de Dios, las asambleas de Dios, entonces le llaman encuentro a eso. Que es como un tiempo donde uno saca el tiempo, digamos, 0 celulares, 0 distracción, para estar en la presencia de Dios ahí en los 3 días. Después allá, más adelante, 2 años después, fui a un campamento. Me acuerdo que ese campamento lo hicieron en una finca del doctor Palacios. Esa finca está ubicada en las Lilas de Cararani, de Liberia, Guanacaste. Ahí fui a un campamento. El campamento lo hicieron en Semana Santa. Lo hicieron, digamos así, miércoles, jueves y viernes, creo. O jueves, viernes y sábado. Entonces fui al campamento. Y estuvo muy lindo, las actividades que hicieron ahí, porque era totalmente juvenil, ¿verdad? Entonces, digamos, con el tiempo fui conociendo muchas amistades ahí en la iglesia, fui haciendo muchas amistades. Me acuerdo de Pedro Vanegas, Esteban Dávila, Adrián Centeno, Adrián Centeno vivía a la par de la iglesia. Gary Sandoval, conocí a Kelvin Rodríguez. Ahora Kelvin es cantante y Gary también es cantante. Todos esos muchachos fueron contemporáneos de mi tiempo. Ellos crecieron conmigo ahí en la iglesia en Peniel. Después estaba Guillermo, Cindy, había una muchacha que se llama Cindy que se casó luego con Gino. Gino era cantante de la iglesia, era el tecladista. Kelvin algunas veces cantaba en la iglesia, era el tecladista oficial de ahí de la iglesia. Después Gary pasó a ser el tecladista oficial de la iglesia. Pedro era el que tocaba la batería, Esteban tocaba el bajo. Después se agregaron otros ahí, con el tiempo. Me acuerdo también de Paulo Lara. También empezó a llegar a los pies de Cristo. Ya con el tiempo me di cuenta de que llegó a los pies de Cristo mi hermano Eric Villegas. Alan fue el primero que conocí. Ahí fue que me conocí a Alan, porque yo no conocía a Alan Villegas, mi hermano, por parte de papá. Yo veía a Alan ahí varias veces, lo veía cantando, y ahí decía que ese muchacho me parece que lo he visto en alguna parte. Y ahí no me voy dando cuenta que él era hermano mío. Ahí fue donde lo conocí. Fue una alegría inmensa, que me da cuenta que mi hermanillo estaba en los pies de Cristo. Y ahí nos hicimos amigos. Después allá al tiempo conocí a la que era esposa de mi hermano Eric Villegas.
Fueron tiempos muy lindo, ya, porque yo siempre veía con los jóvenes ahí, todo el tiempo iba mezclado con los jóvenes. Donde iban los jóvenes, ahí iba yo siempre, todas las actividades jóvenes. Y todo eso duró como, digamos, todo ese tiempo, digamos, que yo estuve en la iglesia Peniel fueron como 3 años más o menos, del 2004 hasta el 2008 más o menos, por ahí. Fueron tiempos muy lindos. Y también en de Raquel, por ejemplo, mi amiga Raquel, hacíamos cultos a veces. Me acuerdo las veces que llegaba el pastor, digamos, Raquel y don Julio invitaban a los pastores Guillermo y Vanessa, llegaban a almorzar los domingos después de culto. Y toda esa actividad linda que esos tiempos, esa actividad bien bonita, que a veces los jóvenes llegaban y sorprendían a don Julio cuando estaba cumpliendo años, con serenata y toda la cosa. O a veces Raquel decía, vamos a venir todos los jóvenes hispanos, llegaban todos los jóvenes a la casa de ella. Y todos esos tiempos eran muy lindos, fueron tiempos inolvidables. Yo fui creciendo en la fe solito, me empecé a meter más en las cosas de Dios, a pesar de las pruebas. Siempre hubo oposición, hay un montón de oposición por todos lados, crítica. Yo perdí un montón de amigos, digamos, supuestos amigos, cuando me convertí a Cristo. Muchas personas que supuestamente eran amigos míos, los perdí. Se alejaron de mí, no me volvieron a hablar. Y hasta hoy en día también, digamos, muy pocas personas ya son amistades mías solo porque soy cristiano. Sin embargo, también con el tiempo, gracias al Señor, amistades mías que antes que no eran cristianos, ahora son cristianos. Y entonces yo siempre he sido como un ejemplo vivo, digamos, de testimonio ahí. En ese tiempo, digamos, yo era soltero, digamos, era soltero y nunca encontré ninguna muchacha. Sí anduve enamorado de algunas ahí, pero no me dieron así como se dice popularmente, no me dieron pelota. De la iglesia, muchachas de la iglesia Peniel, de la iglesia de Betel, de otras iglesias, digamos, bien, me enamoré de ellas, algunas de ellas, pero no me dieron la oportunidad. Quién sabe el Señor lo que tiene para mí, ¿eh? Pero lo que me gusta más es que es parte de mi testimonio que siempre me guardé. Hubieron tentaciones así sexuales, digamos, con muchachas, pero las superé. El Espíritu Santo me puso el dominio propio para que no cayeran en esas sensaciones. Y estamos hablando que yo tenía en esos años como 24, 25 años, cuando yo me convertí a Cristo. Ya era un joven ya saliendo de la juventud, mejor dicho. Ya era para que estuviera casado, digamos así. Se casó primero mi hermano, digamos, mi hermano Eric, en esos tiempos. En el año 2007, 2008 se casó Eric. 2008, 2009 más o menos se casó Eric, mi amigo Eric, mi hermano. Se casó primero que yo. Otros muchachos de la iglesia también se lograron casar. En ese tiempo, Gino se casó. Kelvin ahí, bueno, Kelvin no sé si llegó a casar en algún momento. Dicen que Kelvin digamos, se casó, pero más adelante ya. Pero lo importante de esto, digamos, es cómo uno va creciendo en los caminos de Dios. Uno va creciendo, todo empieza así desde abajo. Yo empecé como un simple creyente, allá un convertido después. Una persona que solo estaba en la banca para luego empezar a trabajar para Dios. Yo llegaba a la iglesia temprano, le ayudaba al pastor ahí, al pastor Guillermo. Y después cuando estaba el pastor Eduardo, le ayudaba al pastor Eduardo, al pastor Gerardo le ayudaba. Llegaba tempranito y me ponía a barrer ahí, a ayudarle a barrer, a acomodar la iglesia. A veces se nos ocurrían ideas de cómo colocar la silla, pues ya estamos aburridos de poner la misma posición siempre. Entonces la colocamos de otras maneras, yo le daba ideas a los pastores. Y después con el tiempo yo una vez le propuse a Gerardo Soto, digamos, perdón, a Gerardo, pastor Gerardo Junior, que me diera la oportunidad de enseñar. Y no, y el pastor seguro era muy prematuro en ese momento y no me dio la oportunidad, no era el tiempo de Dios. Entonces yo anhelaba enseñar, no como pastor, sino como maestro de la palabra. Hasta allá, cuando Gerardo salió, digamos, ya lo quitaron de pastor y entró el pastor Eduardo,
fue que me dieron la oportunidad de enseñar. Entonces me acuerdo que la primera enseñanza que yo di, en una escuela dominical ahí, llevé pizarra y toda la cosa, yo me parecía un maestro de eso, de escuela, de colegio. Pizarra y toda la cosa le enseñaba a los hermanos, yo enseñaba yo a los hermanos. Bueno, enseñaba la Biblia por medio de figuritas, dibujitos. Me bajaba a internet ahí información y montaba la enseñanza en un cuaderno y les ponía. Y esos tiempos era muy lindo, digamos, yo todo tembloroso ahí enseñándole a los hermanos la palabra, cosas de la Biblia. Por ejemplo, una vez le enseñé a la gente que llegó ahí, cómo perdonar. O la tentación, digamos, una enseñanza sobre la tentación. Me acuerdo que una vez di una enseñanza sobre la tentación y lo hice por pasos. Cómo es que funciona la tentación? Esa vez los hermanos se quedaron así asombrados. Ven, qué interesante, hermano. ¿Cómo funciona la tentación? Entonces ya fui agarrando confianza. El pastor me dio confianza, el pastor Gerardo, el pastor Obando, el pastor Eduardo. Después luego entra otro pastor que se llama Agustín, el pastor Agustín. Y yo seguí enseñando en la escuela dominical, me dan la oportunidad. Pero no desde el púlpito, sino en la parte de abajo, digamos, cuando cada grupito salía para afuera. Digamos, para los adultos se quedan adentro del templo, los niños allá en la parte de afuera. Entonces yo les enseñaba a los adultos, pero no enseñaba en el púlpito, sino que enseñaba en la pared de la iglesia. Como llegaba poca gente, entonces a veces me tocaba la enseñanza. Pero ya era un gran logro ya. De diácono a enseñar ya es otro nivel. Ya subiendo los niveles. Hasta que ya más adelante, una vez dije yo, bueno, voy a dar una enseñanza, voy a dar una capacitación a los maestros de escuela dominical. Y me preparé todo el material. Ya entonces conseguí el material. Y entonces monté toda una capacitación. La idea era, digamos, darla en 4 o 5 semanas. Y empecé la capacitación todos los miércoles, creo, a las 7 de la noche. Y empecé yo a capacitar a los jóvenes, a los encargados, digamos, de escuela dominical. Allá con el tiempo yo ofrendaba, digamos, empecé a ofrendar, digamos, bastante tiempo después, digamos, de convertido, porque no creía en eso, en las ofrendas ni en los diezmos. Allá con el tiempo ya empecé a ofrendar. Luego ya me entró ganas de servirle a Dios y bendecir la obra, digamos. Empecé a ayudar a la escuela dominical. En la escuela dominical doné varias cosas, dinero efectivo, y también empecé a apoyar con material. Y a los pastores de vez en cuando le ayudaba ahí, económicamente. Eso era con plata que yo me ganaba ahí de vez en cuando en changuillas, como se dice, changuillas. Porque yo no trabajaba en ese momento. Yo empecé a bendecir la obra, entonces, digamos, a la escuela dominical le regalaba lápices, lapiceros, goma y cosas así. En el año 2009 más o menos fue que yo empecé cuando yo ingresé aquí ingresé a la Universidad de Costa Rica a trabajar como misceláneo. Entonces yo empecé a ayudar a la obra con lápices de color y todas esas cosas, bendecir ahí la obra. Estuve más o menos como 4 años más o menos en la iglesia teniendo, y serví al Señor en enseñanzas nunca me dieron la oportunidad de enseñar a los jóvenes, solo fue la enseñanza a los adultos y de diácono. Yo siempre estaba diácono ahí. Entonces en el liderazgo siempre estuve, las veces que estuve siempre estuve como diácono. Y con los jóvenes con los jóvenes solo era joven, nada más era un joven más del grupo, pero nunca me dieron la oportunidad de darles enseñanza a los jóvenes. Tampoco me pude subir al púlpito, tampoco, nunca di una enseñanza encima del púlpito. Las enseñanzas que di siempre las di en la parte de abajo de la iglesia, pero no en el púlpito. Y ahí fui creciendo espiritualmente, con bajo y altibajo, y ahí iba, porque a veces yo me desanimaba y no iba a la iglesia. Aunque hubiera el culto que iba a llegar a sultano a predicar, yo no iba, me aburría y no iba, me ponía rebelde. Hubieron tiempos que me ponía rebelde y no iba.
iba. Me prefería ir a jugar fútbol, a mejenguear, como dicen, ¿verdad? Que ir a la iglesia, porque con yo apenas en ese tiempo, digamos, en el 2004 estaba empezando a dejar el fútbol, las mejengas, digamos, porque antes yo era fiebre de las mejengas. Y me costaba dejar esa mejenga, todavía estaba en mi mente la mejenga. Pero gracias a Dios superé eso, digamos, como estaba saliendo de eso, la fiebre de las mejengas. Logré superar las mejengas, entonces ya después le puse más atención a las cosas de Dios, sin descuidar el estudio, ¿eh? Todo eso. Porque yo estaba estudiando todavía en el 2004, yo empecé a estudiar con más seriedad en la Universidad Estatal a Distancia. En el 2004, en el 2005, 2006 ya me metí a la Universidad Técnica Nacional a llevar una carrera de informática. Pero ya, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho estudiar. Entonces ahí seguí estudiando. Sí, fueron tiempos muy hermosos, digamos. Los mejores tiempos de mi juventud lo empecé a trabajar, los entregué al Señor, empecé a trabajar para el Señor. Gracias a Dios que me rescató en ese momento. Porque del 2003 para atrás, perdón, del 2004 para atrás, yo era una persona muy diferente. Era una persona fiebre de la mejenga. Desde niño empecé a mejenguear. Entonces era mejenga todos los días, de lunes a domingo. Yo me iba desde las 3 de la tarde para la mejenga. Eso era algo que yo tenía. Me gustaba demasiado la mejenga. Era muy fiebre para la mejenga y para los partidos de fútbol. Todos los domingos también me iba, yo usaba el tiempo de los domingos, por ejemplo, en ir a ver partidos. Me iba para la Plaza de Morancia, la Plaza de San Roque, la Plaza de Nazaret. Y ahí pasaba todo el día viendo partidos. Ese era mi hobby en ese momento. Ustedes se imaginan, ¿no? Todo el día, ni iba a comer a veces a la casa por estar viendo partidos. Y otras veces iba a ver el partido de las 10, iba al partido de las 11, después me iba para la casa a almorzar y después regresaba otra vez a ver el partido de las 3 y el partido de las 4 en diferentes plazas. Entonces ustedes podrán imaginarse, digamos, el grado de obsesión, digamos, con respecto a eso. Porque no es una forma de distracción sana, porque uno tiene que hacer otras cosas. Ahora lo estoy viendo de esa manera, ¿no? Yo me iba de las 8 o 9 de la mañana para las plazas a estar viendo partidos, todo el día, cuando había partido, ¿no? Y más bien cuando no había partido sufría. Y eso era todos los domingos. Y de lunes a domingo, entonces me engengueaba, la mejenga del barrio ahí. Yo ocupaba mi tiempo en eso, solo en vagancia nada más ocupaba mi tiempo. Estamos hablando del año 2003 para atrás. Todo cambió radicalmente cuando conocí al Señor después del 2004. Sin embargo, después de que conocí al Señor, no dejé ciertas prácticas, ¿no? De practicar ciertas cosas. Yo en el 2004 seguí mejengueando, ¿no? Pero ya con menos intensidad. Voy mermando todo eso, bajando el nivel. O sea, digamos, como los lunes no había mejenga, entonces los lunes me iba para la mejenga, no había culto. Martes ya no iba a la mejenga, entonces iba al culto. Miércoles iba a la mejenga. Jueves iba al culto. Viernes a la mejenga. Sábado al culto. Y en otras ocasiones combinaba mejenga y después el culto. Después el culto de las 5 o 6 de la tarde. Ya los domingos ya no, empecé a usar solo para ir a la iglesia. ¿Ves? Ya algo más productivo. Y en el lapso, digamos, el primer culto a las 10, después había culto a las 5. Entonces en el lapso de 12 a 4 de la tarde me iba para donde los pastores. O me iba para donde Raquel, a pasar la tarde ahí. Ya empezaba a compartir ahí con los hermanos. Ya tenía otra salida, ya otro tipo de diversiones. Antes me acuerdo que era una persona enojona, me enojaba por todo. Y me peleaba ahí hasta con la bicicleta, me peleaba. Cuando la bicicleta se me dañaba, yo la agarraba a patadas a la bicicleta. Como si en la bicicleta fuera una persona que me iba a responder a la bicicleta, ¿eh? Se me ponchaba la bicicleta y yo la agarraba a patadas. Me ponía bravo con ella y iba hablando solo con esa bicicleta. También una persona que reaccionaba así como muy rápido. Entonces tenía esa mala costumbre de reaccionar pesado cada vez que me decían algo. Dios con el tiempo fue moldeando ese carácter, ¿verdad? También Dios me fue quitando eso, digamos, la obsesión de las mejengas, digamos.
que eso no era muy bueno, digamos, andar así. No estoy diciendo, digamos, que el deporte sea malo, sino que hay prioridades. Y es que todo va cambiando también, ¿verdad? Y cuando empecé a trabajar ya no podía mejenguear. Pero gracias al Señor ya fue mermando eso de las mejengas. Yo antes usaba solo el tiempo para eso, o para ir al río todos los días. Entonces hoy se fue quitando todo eso. El Señor me fue quitando todo eso también. Algunas malas amistades también, el Señor me las fue quitando. Y también yo tenía algunos problemas así como de egoísmo. El Señor fue quitando también esa parte de mí, de egoísmo. Y de individualismo también, porque antes era muy individualista. El Señor fue mermando, ayudándome a quitar eso, a ser más integrativo, digamos así, más amistoso, más integrativo, a familiarizarme con la gente, a socializar, digamos así, porque antes era muy individualista. Entonces, cuando yo conozco a Raquel y a Ena y toda su familia, entonces yo empiezo a socializar más, porque antes era más individualista. Y ya empiezo a socializar con los pastores, con hermanos de la iglesia. Y siempre me ha gustado eso, andar ahí paseando en los hermanos de la iglesia. Amistades cercanas, ¿sabes? Empecé a ser más sociable, ser una persona más sociable. Fui creciendo ya con eso, ya me fui socializando, me empecé a expresar mejor, gracias a Dios me empezó a dar ese talento ahí de expresarme, a quitarme el miedo, o sea, a quitarme la timidez de pararme en un público, frente a un público. Fue creciendo todo eso, ¿no? Entonces el Señor me empezó a mostrar los talentos que yo tenía, el talento de enseñar, ¿no? Ese don de enseñar, el Señor me empezó a usar en eso. Y el Señor ha ido quitando en mi vida, no es que lo ha quitado todo de golpe, sino que esto ha sido un proceso. El Señor ha ido quitando y añadiendo en mi personalidad, en mi carácter. Entonces me empezó a gustar más la lectura de la Biblia, ya en la casa ya leía la Biblia, solito. Me empecé a meter más en la Biblia, ya últimamente ya estoy con hambre, digamos, de seguir aprendiendo más sobre la palabra. Tengo un montón de libros, por ejemplo, para estar leyendo ahí, libros cristianos, ¿verdad? Porque antes yo tenía una sesión de ir coleccionando un montón de libros mundanos, pues, digamos, seculares. Pero ahora ya iba mermando eso, más bien ahora me interesé en comprar más libros cristianos para estar leyendo y aprendiendo más de Dios y de la Biblia, o sea, leer la Biblia para ir entendiendo más. Ahora tengo un conocimiento más de la Biblia, antes no tenía mucho conocimiento sobre la Biblia. Entonces el Señor me empezó a dar esa facilidad, pero todo ha ido siendo un proceso. Después en el año 2010 más o menos creo que fue que me fui para la iglesia Sin Muros Internacional, porque hubieron unas situaciones que ocurrieron en la iglesia Peniel, unas situaciones ahí que hubieron, entonces que no me gustaron, me empecé a desanimar y me fui, me desanimé, me fui de la iglesia Peniel. En ese tiempo estaba el pastor Agustín, entonces me retiré de la iglesia, me fui para el mundo otra vez, digamos. Un tiempillo ahí que no iba a la iglesia, a ninguna iglesia iba. Andaban deambulando ahí como ovejas sin pastor. Allá el tiempo fue que, como yo ya tenía otras amistades, otros cristianos, ¿verdad? Me empezaron a hablar de la iglesia Sin Muro Internacional, que queda en Guadalupe, barrio Guadalupe. Y me empecé a ir a congregar ahí. Me empezó a gustar ahí, la iglesia. Estuve casi un año ahí en la iglesia Sin Muro Internacional, ahí conocí otras amistades. Nunca serví ahí en esa iglesia, ¿sí? Solo fui miembro nada más, por un tiempo. Y allá, con el tiempo, otra vez, ya me retiro de la iglesia Sin Muro Internacional porque como me queda muy largo, tenía que estar viajando en bicicleta. Me regreso para Liberia otra vez, para alguna iglesia de Liberia. Entonces me doy cuenta que el pastor Guillermo había puesto una iglesia aquí en Liberia que se llama El Redentor. Entonces me empecé a congregar en el pastor Guillermo otra vez, y el pastor Felipe, bueno, ya casi que me iba a poner a enseñar y toda la cosa, pero no duré mucho tiempo. No duré mucho tiempo en la iglesia de Guillermo porque yo ya estaba empezando a aprender a dar conferencias y todas esas cosas, charlas, empecé a motivar sobre eso. Entonces decidí retirarme de la iglesia de Guillermo. Me fui para una iglesia
la Pentecostal Latinoamericana, que queda en Barrio San Roque, enfrente de la bomba de agua. Empecé a congregar ahí en el año 2011. En el año 2011. Allá con el tiempo el pastor José Solís, se llama el pastor, él me empezó a instruir en la doctrina de la Iglesia Pentecostal Latinoamericana, porque la Iglesia Pentecostal Latinoamericana son diferentes a las iglesias tradicionales, ¿verdad? A las iglesias evangélicas tradicionales. Entonces la doctrina es diferente, ¿eh? Entonces yo me empecé a notar que raro, o sea, aquí la doctrina es diferente, decía yo, en la Iglesia Pentecostal Latinoamericana. Entonces el pastor me empezó a explicar la doctrina, la creencia en solo Jesús nada más, como único Dios. Él me instruyó en eso y me empezó a gustar y entendí esa doctrina, que el Señor es un solo Dios nada más. No existen tres dioses, sino que solo Jesús es Dios nada más. Él se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Entonces yo entendí esa doctrina, y me gustó. Entonces decidí quedarme en la iglesia pentecostal. Allá con el tiempo me empezó, y yo llegué ahí por medio de una charla, porque yo les di una charla a ellos primero, antes de ser miembro. Ellos me aceptaron como miembro, me presentaron, y fui bautizado en octubre del año 2011. No, fui bautizado en el nombre de Jesús. Entonces empecé a ser ya creyente, no es que empecé a ser creyente, sino que ya seguí siendo un miembro de una iglesia, pero ahora una doctrina diferente ya. Estuve un tiempo en una iglesia pentecostal, yo les daba enseñanza a los jóvenes, a ver si ya me dieron la oportunidad de enseñar a los jóvenes. Entonces me empecé a congregar en la iglesia pentecostal latinoamericana, fui bautizado en el nombre de Jesús, ya entendí la doctrina en el nombre de Jesús, y me pareció bien, es una doctrina muy excelente. Y aún así como es la doctrina que es válida, ¿no? Porque la Biblia lo enseña. Y toda la doctrina, la iglesia pentecostal me empezó a gustar. La iglesia pentecostal latinoamericana pertenece a la Iglesia Unida de Colombia, que también es una doctrina que ellos bautizan en el nombre de Jesús. Ellos tienen varias iglesias a nivel de Costa Rica. Y entonces yo empecé a congregarme con ellos, me gustó la iglesia y todo, hice muchos amigos ahí en la iglesia. Empecé a congregarme más de un año. El pastor José Solís me empezó a usar en las enseñanzas con los jóvenes y de vez en cuando me da la oportunidad de enseñar también a los adultos, a toda la iglesia, la congregación. Y yo feliz, ¿verdad? Porque contento y feliz porque ya sirviendo a la Señora en eso. Llegaba tempranísimo a la iglesia, llegaba todo, empecé a adquirir un equipo ya, mi equipo de trabajo, para trabajar, digamos, para las enseñanzas. Ya me compré un proyector, me compré la computadora, parlantes, y empecé a ser creativo, digamos, con las enseñanzas. Antes no era tan creativo. Ya luego el Señor me dio ese talento de ser uno creativo a la hora de montar una enseñanza, de escribirla ahí en la computadora y todo. Y más o menos estuve un tiempo ahí en la iglesia pentecostal. Luego, en el año 2013, perdón, empiezo a tener amistad con la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Empecé a tener amistad con los pastores de ahí, porque yo empecé a ir a dar charlas ahí. Empecé a conocer al hermano Gerardo Soto. El pastor Gerardo Soto trabajaba en la iglesia de la fe en Cristo Jesús, en la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Nicoya. Entonces una vez fui ahí, fui un domingo en la mañana, y hablé con él, pastor, vea, yo doy enseñanza, doy charlas, conferencias. Y el pastor le gustó, sin conocerme, hermanito, qué bueno, gloria a Dios, me decía el pastor. Claro que sí, y ya de una vez me dijo, venga a darnos una conferencia tal día. Dicho y hecho, la voy a dar. Ahí están las fotos. Estoy ahí en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en Nicoya. Fui a la enseñanza, ya el Señor me empezó a usar en grande en eso. Y ya empecé a hacer una amistad con ellos. Con el pastor Gerardo, sus hijos, Era, Xochitl, Ani, Rosita, y la otra, la hermana de Rosita, y en Heredia. Entonces empecé a tener una gran amistad con ellos y con el hermano de la iglesia también, ¿verdad? Mi hermano Héctor,
otra hermana de ahí, de iglesia, de Nicoya, varios hermanos, empecé a tener amistad con los jóvenes de ahí. No les di enseñanza a los jóvenes, pero sí les di una enseñanza a los jóvenes, pero más adelante, ¿no? La primera conferencia fue solo para toda la iglesia. Luego en otra ocasión ya le di enseñanza a los jóvenes. Y empecé a tener una linda amistad con ellos, una amistad que tengo hasta el momento. Y el Señor me empezó a usar grande, digamos, ya a nivel de otras iglesias. Empecé a dar charlas, digamos, a pesar de que estaba en iglesia pentecostal americana, empecé a dar charlas en otras iglesias. Iglesia Nazarena, Iglesia Benecer, Iglesia... Me faltó solo ir a dar una charla a Betel nada más, pero no he podido dar una charla ahí en la Iglesia Betel de Liberia. Iglesia Benecer, Iglesia Emanuel, Iglesia Evangelio Completo en el Coco, Evangelio Completo en Liberia, que está... Hay dos, digamos, fui a la Iglesia Evangélica Completo que está en San Antonio y también en la Iglesia Evangelio Completo en Barrio Los Cerros, perdón. Empecé a dar enseñanzas, digamos, ya empecé a trabajar todo lo que es eso, enseñanzas y charlas en todos los lugares, varios lugares del país. Algunas anécdotas que yo tengo, digamos, antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Bueno, también puedo contarles que, bueno, el carácter, ¿verdad? Ya había contado un poco del carácter. Yo que era muy así, como muy explosivo, digamos así. Ya el Señor me ha ido ayudándome en eso. Antes de conocer a Cristo yo tenía ese problema de que era explosivo. Antes de conocer a Cristo, odiaba al evangélico, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los evangélicos yo los odiaba, me caían mal. Sin embargo, a pesar de eso, digamos, el Señor ya me estaba empezando a llamar. Cuando tuve la oportunidad de ir a la iglesia Movimiento Misionero, que queda ahí por cerca que quedaba cerca del hospital de Liberia, cuando me gustaba ir a la escuelita medical, ¿verdad? Y también cuando fui a la iglesia Evangelio Completo en Río Negro. A pesar de eso, digamos, yo respetaba, digamos, a todo lo que tenía que ver con los evangélicos. Sin embargo, yo me caía mal, digamos, yo decía que estaban locos esa gente. Como siempre, a uno así, criticando, ¿verdad? Y no quería nada de eso, nada de culto, yo no creía en nada de eso, ni me gustaba eso de los cultos. También, digamos, después antes de conocer de Cristo, me gustaba la música rock metal, rock alternativo, cumbia, merengue, salsa, todo ese tipo de música me gustaba, secular, ¿verdad? Romántica. Yo generalmente, por ejemplo, en la música romántica, llegué a ser, o sea, como en la música romántica me gustaban todos los tipos, digamos, de cantantes seculares. Camilo Sesto, José Luis Perales, Rafael. Sin embargo, dentro de toda esa música secular, la que más se me pegó en la mente y que me creó así como un tipo de adicción a la música fueron los Bukis. Ese grupo fue mi favorito, los Bukis. Usted, digamos, en una imagen que yo tengo, ahí están todas las fotos de algunos discos que yo llegué a comprar de esa gente, discos compactos. Logré comprar algunos LP también de esa gente. El LP es el disco grande, digamos, de acetato. Me acuerdo que una vez aquí en Liberia existía una venta de discos, de cassette, discos, acetato, después disco compacto, con el tiempo. Entonces yo conocí al señor de ahí, de esa tienda que quedaba al frente del parque, a donde era la Pox antes. Ahora está cerquita ahí, están haciendo la sucursal de Banco Popular, en la parte de abajo del parque. Ahí estaba esa tienda de discos, me acuerdo. El señor se llamaba Carlos Guzmán, el dueño de esa tienda. Me acuerdo que yo todos los días pasaba por, digamos, cuando yo lograba pasar por ahí, por ese lugar, me asomaba en la ventana y veía los cassettes. Yo veía enamorado de los cassettes, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo no trabajaba, entonces yo solo deseaba tener un cassette de esos, ¿verdad? Los que estaban en la ventana, música romántica, ¿verdad? Pero lo que más me empezó a llamar la atención fueron los Bukis. Cuando yo empecé a ver los Bukis, vi un cassette por allá, hasta que logré comprarlo. Don Carlos tenía también unos LP en la parte de arriba,
los tenía así como decoración, no el disco, sino solo la portada del disco. Fue de tanta insistencia mía que él me los terminó regalando. Me regaló un LP de los Bukis que se llama ¿A dónde va? Se llama el LP. Es un disco donde salen los Bukis ahí y todas las cancioncillas, ¿no? Y me regaló esa portada de ese disco. Entonces yo me lo llevé para la casa. También don Carlos me regaló Los Temerarios. Había un disco de LP ahí de Los Temerarios, la portada. Y de Los Caminantes, un grupo que se llama Los Caminantes. Todos son mexicanos en esos casos, esos 3 LP. Allá con el tiempo, ya yo como cuando lograba conseguir colata o hacía alguna chambilla, salía soplado cuando don Carlos y le compraba disco 45. Discos chicos de 45, costaban como, en ese tiempo costaban como 200 pesos los disquillos. Disco de acetato en 45. En LP no logré comprar muchos, apenas logré comprar algunos cuantos. Me volví fanático de eso, de andar comprando discos. Con el tiempo, por ahí de la época del año 2000 más o menos, porque eso fue en los 90, ¿no? Cuando me empezó a gustar la música, 80, 90 me empezó a gustar la música romántica y todos los tipos de estilo de música secular, ¿verdad? Y por ahí del año 80, 90 creo, 96, 97, 2000, digamos, empezaron a aparecer los discos compactos. Y entonces una vez que pasé por ahí, una vez que empezaron a aparecer los discos compactos, voy viendo un disco de los Bukis ahí en la parte de afuera de ese grupo, los Bukis, ¿no? Y ahí, como era mi grupo favorito en ese momento, yo desesperadamente me entré a donde don Carlos a comprárselo. Y me acuerdo que lo hice apartado, porque como no tenía plata, no trabajaba, con la poca plata que me da el abuelo, con eso fui y lo compré, ese primer CD. En ese disco viene la famosa canción Navidad sin ti. Yo era fanático de esa gente, de los Bukis, entonces se me metió la majadería de estar coleccionando todos los discos de esa gente. Y como ya tenía experiencia de ir a San José, entonces en San José me pregunté a dónde vendían discos compactos y discos de acetato y todo eso. Entonces fui varias veces a San José, me acuerdo. Fui varias veces a San José y lo primero que hacía yo allá en las tiendas de discos era buscar los Bukis, preguntar por los Bukis. Y con el tiempo, cuando logré trabajar, entonces, cuando ya hacía trabajos, me acuerdo, que yo hacía algunos trabajos, entonces recogía plata y me iba para San José. Y logré comprar más de 5 discos de esa gente de los Bukis. Y esa gente actualmente tiene más de 20 discos, digamos, porque ese grupo desapareció. Marco Antonio Solís, que era la voz principal, se desintegró del grupo, abandonó el grupo desapareció, los Bukis desaparecieron, luego de esa gente le cambiaron el nombre, se pusieron los mismos, ahora se llaman los mismos. Y Marco Antonio canta solito ahora, como solista. Sin embargo, en internet logré encontrar la mayoría de portadas de discos que tiene esa gente actualmente. Entonces imagínense ustedes, si yo hubiera seguido en mi majadería, si no hubiera conocido al Señor, yo posiblemente tuviera todos esos discos de esa gente, más de 20 discos en sí, digamos, y algunos actualmente también existen DVDs de esa gente. Era mi grupo favorito. Yo entré en un grado de obsesión con esa gente que yo hago todo por un disco de esa gente. Y quería llegar a conocer a Marco Antonio en persona y toda la cosa. Ir a un concierto de ese señor, Marco Antonio Solís. Pero gracias al Señor que el Señor no lo permitió, el Señor tenía otros planes. Yo logré comprar los CDs de esa gente, digamos, me compré como 4 o 5. Cuando yo conozco a Cristo en el año 2004, entonces el Señor empezó a tocar mi corazón y a empezar a inquietarme con todo el respecto a la música secular que yo tenía. Porque yo ya tenía más de 100 discos, por ejemplo, en discos de acetatos, en disco pequeño con acetatos tenía más de 100. Ya estaba haciendo una colección bastante grande, ¿verdad? Y de diversas músicas, salsa, merengue, tango, bolero, romántica, ranchera, de todo. Hasta música vulgar, digamos, y ahí metía en esos discos de 45. Y lo curioso del caso era que yo, digamos, tenía, y haciéndome esa colección y no tenía en qué escucharlo. Solo tenía ahí como acumulativo nada más. No tenía dinero yo para comprar un equipo sonido para eso. Entonces logré coleccionar bastante con discos de esos acetatos y algunos discos grandes de acetato, de LP llamado, ¿verdad? En el disco sí solo los Bukis nada más y los Caminantes, me acuerdo. Logré comprar algunos, los Caminantes y los Bukis nada más.
pero como apenas estaba empezando, digamos, como eso fue como en el 2000, apenas estaba empezando la parte de coleccionar esos discos en sí. Yo ya entro a los Caminos de Cristo en el 2004, y estoy un tiempo ya, cuando daban prédicas sobre música, sobre la música secular, sobre la música secular, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a aquietarme con respecto a eso. Entonces yo un día decidí, digo yo, bueno, yo soy cristiano, ya acepté al Señor, se supone que yo no debería escuchar esta música. Y no tenía música todavía porque los MP3 no estaban saliendo, estaban apenas saliendo en ese momento, en el año 2004, en formato MP3, en computadora, los disquillos esos que salen de MP3, o la música en MP3. Con el tiempo logro conseguir algunas MP3 cristianas, ¿verdad? Entonces ya se las metí a la computadora, porque yo logré comprarme la computadora. Mi papá me regaló una computadora ahí en segunda. Entonces yo le metí música cristiana. Pero el problema era que yo mezclaba la música cristiana con la música mundana, o secular, ¿verdad? Entonces, toda aquella música secular de los Bukis, yo la bajé a internet y la metí en la computadora. Hasta que ya el Espíritu Santo me fue inquietando, hasta que yo tenía también un cassette también, muchos cassettes tenía, porque yo me ponía a grabar de la radio, me gustaba mucho la radio musical, la famosa radio musical, ¿verdad? De vez en cuando escuchaba 94.7, que es otra emisora de música secular, que pone música secular en inglés y en español. Con respecto a música de reggaetón, digamos, yo escuchaba la 103, la famosa 103, ¿verdad? Es emisora juvenil. Ahí ponen de todo, música secular de, digamos, de reggaetón, rap, reggae y todas esas cosas. Y eran los años 90, 2000, más o menos, que yo ya me estaba empezando a gustar ese tipo de música. Y cuando yo escuchaba alguna de rock, lo escuchaba en la Radio 2, que es una emisora famosa que pone música en inglés, pura música en inglés y algunas que otras en español. Rock pesado, rock alternativo, rock normal, ¿verdad? Y balada en español, balada en inglés. Entonces yo escuchaba a esa gente. Allá de vez en cuando escuchaba la Columbia Stereo, la Radio Columbia, la Radio de León. Y aquí en Iberia existían dos emisoras famosas, la Radio Guanacaste y la Radio Sonido 120. En Sonido 120 escuchaba lo que eran algunas boleros, digamos, esas músicas de bolero, rancheras, qué sé yo, de vez en cuando ahí, o románticas, ¿verdad? Esa era mi emisora favorita. O la radio de Guanacaste ahí, de vez en cuando. Pero entonces, digamos, yo era el año 2004 y yo seguía escuchando esas emisoras y seguía escuchando esas músicas seculares. Entonces ya una vez, en la última prédica que dieron sobre eso, sobre la música secular, entonces yo vine y agarré toda la música, todo el montón de discos de acetato, todo el montón de cassettes, varios discos compactos, los agarré y los quemé, y otros los regalé. Y me acuerdo que en el caso de los discos compactos, los Bukis, se los vendía a una amistad mía. Cometí un error, ¿verdad?, en hacer eso, porque no se trataba de eso, ¿verdad? En el caso de la música secular, la idea era, digamos, era eliminar eso de mi vida. Sin embargo, tampoco tuvo así como mucho sentido haber eliminado esa música secular, digamos, en el caso de discos de acetato, ¿verdad? Porque los discos de acetato ahorita son reliquias, no son... Yo ahorita tengo discos de esos, de acetato, ¿verdad? Pero no lo estoy usando como para oírlos, sino solo como una colección personal, para tenerlo como una reliquia, porque yo sé que más adelante eso va a ser muy interesante, digamos, enseñarle a nuestros hijos qué eran los discos de acetato, cómo funcionaban un disco de eso, cómo se hicieron. Ya conozco la historia más o menos, cómo se hacen los discos de acetato, cómo se hacían. Entonces actualmente yo tengo una colección pero de música, pero solo como colección, colección de música secular en ese sentido, en discos de acetato, pero solo para colección, efectos de colección y decoración. Pero entonces me deshice de toda esa música y todos los cassettes que yo había grabado con mis propias manos, los deshice. Y ya después de ahí ya empecé a coleccionar música, a coleccionar y a tener música cristiana nada más. Y ahora ya en cristiana solo me gusta, digamos, lo que es la oración y alabanza, nada más, que todo lo que más me gusta. No me gusta mucho el reggaetón ni nada de ese tipo de música. Y mi emisora favorita ahorita es
la 97.1, Paro del Caribe. Algunas otras anécdotas que yo tengo, digamos, que fue que esos altibajos que siempre he tenido en el transcurso del caminar del Señor, porque las cosas no son fáciles. Entonces, cuando estaba en Peniel, algunas veces iba a la iglesia, otras veces no iba, no tomaba en serio las cosas de Dios. Cuando estuve en otras iglesias, tampoco tomé las cosas en serio. Allá de vez en cuando iba y de vez en cuando no iba. Cuando yo quería iba, cuando yo quería no iba. Algunas veces fallaba, ponía en primer lugar otras cosas por ir y no iba a la iglesia. Prefería un partido, ir a ver un partido, que ir a la iglesia. O ir a pasear, por ejemplo, por ir a la iglesia. Son algunas cosas negativas que yo cometía en ese tiempo. Pero las cosas bonitas, digamos, positivas, fueron el montón de amistades que uno va conociendo. Un montón de amigos, amigas que uno va haciendo. Y es relacionarse con todas las iglesias, varios hermanos, digamos, de iglesias. Eso es el ambiente bien bonito que se va formando. Entonces, eso es parte positiva de ser cristiano, Y lo lindo de eso, digamos, es que Dios va restaurando la vida de uno. Lo va transformando en una nueva criatura, como dicen. Y ahí el Señor poco a poco va quitando asperezas de uno, digamos, todo aquello que el Señor no le parece de uno, se lo va quitando, que el Señor no le gusta de uno, Él se lo va quitando con el tiempo, pero todo es un proceso. No se puede pretender que Dios le quite las cosas a uno y un solo. Por ejemplo, digamos, si a uno le gusta X vestimenta, entonces ya el Señor empieza a trabajar en eso y en algún momento uno deja de vestirse así, de esa manera. Con respecto a la música, por ejemplo, si uno le gusta la música secular de X ritmo, el Señor trabaja con uno y llega en un momento que quita ese de la vida de uno ese tipo de música. Sin embargo, digamos, hay música que, por ejemplo, cristiana, que uno la va escuchando, digamos. Actualmente existe música que no es así como muy buena porque no alaba a Dios, aunque sea cristiana no alaba a Dios también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el Señor, digamos, si uno le permite al Señor, el Señor le quita todas las cosas negativas que uno tiene. Actualmente entonces yo tengo más de 15 años de andar en los caminos del Señor. Desde 2004 en adelante, que yo voy a aceptar al Señor. Soy una persona que tengo paz, tranquilidad en mi vida. Antes era una persona que andaba desesperado por todo. Me preocupaba por todo. Me enojaba por todo. Era una persona que muy impulsiva. Muy. Ahorita soy impulsivo, pero no tanto como aquellos tiempos. Yo le daba mucho vuelta a los asuntos de la vida, a los problemas. Le daba demasiada vuelta a los asuntos. Y solo iba a pensar, yo era muy negativo, pensaba demasiado, todas las veces pensaba negativo, iba para algún lugar y ya pensaba en negativo, que no, que todo me iba a salir mal. Que si iba a hablar a una muchacha, ya decía, no, esa muchacha no me va a hablar, no me va a dar pelota, no me va, como dicen, ¿verdad? No va a funcionar. Y iba a buscar un trabajo, no me van a dar trabajo. Eso era un problema que yo tenía con el negativismo. Pero ahí poco a poco el Señor fue trabajando en mí. Y ahora no soy tan negativo como era antes. Entonces, he ganado muchas cosas con el Señor y he perdido un montón, ¿verdad? Pero he ganado más que lo que he perdido, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí en los caminos de Él todavía. Algunas veces he querido renunciar, pero el Señor me sostiene y me dice que no, que siga adelante. Él me levanta y me sigue levantando, me sigue esforzando, me dice que me sigue esforzando, porque hay una recompensa. Entonces, por eso estoy aquí frente a ustedes contando este testimonio. Bueno, yo puedo dar fe y testimonio de que el Señor restaura, Dios transforma el carácter de uno, lo he vivido en carne propia. Lo vuelve una persona a uno pacífica, con paz, con tranquilidad, no con angustia ni con desesperación. Ahora yo tomo las cosas con calma, el Señor me ha ayudado en eso. Soy una persona que pienso mejor las cosas ahora, aunque a veces uno es impulsivo, digamos, y toma decisiones así a la larga, a la ligera. Sin embargo, el Señor le va ayudando a uno.
El Señor lo protege en todo momento, lo he vivido en carne propia. Lo hace una persona más humilde, más sencilla, amistosa, más sociable, digamos así. El Señor respeta el carácter de uno, pero Él va moldeándolo más bien a su manera. Aunque uno tenga sus arranques, pero el Señor va moldeándolo. Y lo transforma, lo hace una nueva criatura, como dice en su palabra. Uno de los versículos que siempre me ha gustado, digamos, es el de Juan 3:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Él. Es uno de los versículos favoritos míos de la Biblia. Y puedo dar fe y testimonio de que el Señor hace grandes cosas en la vida de uno. Yo nunca me imaginé, digamos, llegar a los pies de Él. Porque antes yo creía en Dios, como siempre, ¿eh? Todo el mundo dice que cree en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, dice. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir ya para Dios. Y ahí uno va poquito a poco. Es difícil, pero sí se puede. Ese es el testimonio que yo tengo en mi vida. En todo se va cumpliendo en su tiempo de Él. Algo que yo he aprendido es que todo se cumple en el tiempo de Él, no en el tiempo de uno. Y hay que tener paciencia también. Antes yo era una persona impaciente, ahora soy una persona que tengo más paciencia. Antes no era tan sabio, era más brusco, digamos, para efectuar las cosas. Ahora soy una persona más sabia, ¿no? Una persona con más conocimiento. Antes era más ignorante, digamos así. Ahora tengo más conocimiento de las cosas. Y el Señor es el que hace todo eso en la obra de uno, ¿no? En la vida de uno. Sin Él no somos nada, como dice su palabra. Nada somos sin Dios. Entonces, por eso es que yo vivo contento, vivo feliz, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y quiero servirle toda mi vida hasta que me vaya con Él. Entonces, parte de mi testimonio, Cristo vive, Él vive, es una realidad. No se puede negar que Cristo vive. Cristo es todo para uno. Y el Señor es el único que cambia. Yo soy psicólogo, pero no hago nada, digamos. Yo no puedo prometer a una persona que lo voy a cambiar. Una persona puede llegar con problemas a mi vida, pero yo no lo puedo cambiar. No tengo el poder para hacer eso. Solo lo puedo aconsejar nada más. Y el que cambia es Cristo. Y Él es el que hace el milagro en las personas. Lo único que puede hacer uno como cristiano es orar por las personas nada más. Pero el que toma la decisión final de cambiarlo es el Señor. El Señor es el que puede transformar vidas. Yo no puedo transformar vidas. Yo como ser humano no lo puedo hacer. Ni nunca pienso hacer eso, porque nunca lo voy a poder lograr. Porque todo lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Así lo dice la palabra.